Cuando nosotros estamos allá en Barranquilla, como la presión es más alta, entonces esa presión hace que el aire a nuestros pulmones entre un poquito más fácil, ¿cierto? Precisamente porque está un poquito más apretadas las partículas y entonces eso hace que cuando nosotros aspiremos aire por la nariz, pues entre un poquito más fáciles. Como entra un poquito más fácil, entonces los músculos que tienen los pulmones, pues no necesitan desarrollarse tanto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la misma presión está ayudando que entre oxígeno. Pero cuando ustedes se traen, por ejemplo, un caleño para acá, para Bogotá, es más, si a ustedes se les ocurre por allá subirlo, digamos, al Nevado de Santa Marta, se darán cuenta ustedes que él está caminando despacito, despacito, despacito y sin embargo ya se siente supremamente agitado, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, me ponen un caliñito o un barranquillero, un cartagenero por allá en una de las montañas altas que tenemos nosotros y lo ponen a correr, pues seguramente me le hacen dar un paro cardíaco, ¿cierto? Si no está preparado para eso. ¿Por qué? Porque resulta que como estamos allá a más altura, entonces la presión es menor. Como la presión es menor, pues entonces las partículas de aire también están más separaditas, veámoslo así. Y entonces cuando nosotros vamos a aspirar oxígeno, necesitamos de más músculos y necesitamos de más fuerza en los pulmones para poder meter ese aire dentro de nuestros pulmones, ¿cierto? Eso implica entonces que los músculos, tanto del corazón como Disculpe, de los profe. pulmones, estén trabajando. ¿Sí? ¿Perdón? Disculpe que si deja entrar a Ronald por Meet. Lo voy a cascar a usted por interrumpirme con eso. No me vuelvan a hacer eso. Bueno, Ah, bueno, perdón. no me vuelven a hacer eso. El que se quedó por fuera, lo siento, se quedó por fuera. Por eso les decía ya que ya saben que les toca aguantarse. Por acá no hay nadie tan. Por mí ya miro el otro. Ya saben que no me lo vuelven a hacer, por favor. Uy, vamos a admitirlo a todos. Por eso dijimos hasta cierta hora y eso que me pasé. Entonces, ya el que se quedó por fuera, pues lo siento. Bueno, entonces les estaba diciendo. Resulta entonces que nosotros llevamos y vemos a nuestros negritos que no reaccionan y les decía eso. Como allá las partículas están más separadas, entonces nosotros necesitamos desarrollar más los pulmones para poder meter el aire dentro de nosotros, ¿cierto? Eso es lo que significa tener baja presión y alta presión, afectando a nosotros, afectando nuestro cuerpo. Entonces, claro, cuando nuestros negritos llegaron y se fueron allá a esas alturas, ¿cierto? Bajo esas presiones allá, pues aquí ellos corrían, iban y venían porque están en Barranquilla y hombre, pues su presión, están adaptados a esa presión y van y vuelven y no sienten la necesidad de oxígeno. Pero cuando nosotros le cambiamos de presión a una persona, sobre todo subiéndolo, porque ya ahorita hablaremos del otro, cuando nosotros le subimos en altura, pues entonces ese aire le va a faltar a los muchachos. Por eso es que no reaccionan igual, ¿cierto? Obviamente que ellos pues se han adecuado físicamente, pero por más que han adecuado físicamente, pues se adecuaron fue en Barranquilla o en Cartagena y no se adecuaron allá en ese tipo de alturas, ¿sí? Entonces por eso pues generalmente nos pasa eso en los partidos de fútbol, ¿cierto? En cambio, fíjense que cuando ellos vienen acá, los uruguayos jugando aquí en Colombia corren y vienen y se sienten fresquitos, ¿cierto? Porque el aire no les hace falta. Sucede más o menos igual con lo siguiente. Fíjense ustedes que las familias que más o menos son acomodadas, ¿sí? Que tienen algo de posibilidades, eh, cuando llegan los papás a ya una edad adulta, entonces generalmente los mandan a tierrita caliente. Fíjense en este detalle. Cuando ustedes se van por allá a mesitas o a la mesa, entonces se dan cuenta que hay mucho carro que está visitando, muchos carros familiares, ¿sí? Mucha gente por ahí paseando los fines de semana, eso está lleno, tan, 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 tan. Pero si ustedes se van un día entre semana, por ejemplo allá a Mesitas, que es lo que tenemos aquí cerquita de Tierrita Caliente, si ustedes se van un día entre semana se van a dar cuenta que eso es solitario, muy poquita gente. Usted ve por ahí por una calle está vacío, ¿cierto? Relativamente. Y entonces se preguntaría uno, bueno, ¿cuál es la razón para que esto los fines de semana esté tan lleno y entre semana esté vacío? Ah, no, es que los fines de semana pues la gente se ve de rumba.
Pero no, no es esa la razón. La razón es que la gente que llega a visitar allá, pues entonces sí sale de rumba un ratico los fines de semana. Pero lo que sucede es que a esas tierras calientes, la gente que está más o menos acomodada manda a vivir a sus viejos, ¿cierto? Entonces les compran una casita allá y entonces para allá ya nosotros los cuchitos que tenemos 60, 70 años nos vamos para allá. Cuando nos vamos para allá, entonces nos sentimos mejores, nos sentimos más jóvenes, nos sentimos, hoy otra vez me puedo mover. En cambio, cuando yo estaba en Bogotá me tocaba estar quietico ahí. Pues vamos a verlo invertido. Estaban aquí y ellos desarrollaron sus pulmones acá, ¿cierto? Pero como ya están cansaditos y tienen sus años, pues ya les cuesta un poquito respirar. Pero cuando se van para mesitas, como la presión es mayor, verán ustedes que se vuelven a sentir jóvenes y otra vez se paran por ahí a molestar y a lavar la losa y a barrer y no sé qué dice cuando. Porque otra vez la presión está haciendo su efecto y hace que ellos respiren y metan oxígeno más fácil a sus pulmones, ¿cierto? Como suavizan ese ejercicio, pues ellos vuelven a sentir vida, ¿cierto? Entonces los mandamos para allá, tierrita caliente, se sienten otra vez bien y claro, los fines de semana la gente va a visitar a sus familiares, por lo tanto esas ciudades o esos pueblitos o esos lugares se llenan y ahí es donde viene la gente, ¿cierto? Pero lo importante es eso, la presión. Eso hace efectos también en nuestro cuerpo. Entonces, yo ahora pregunto, por ejemplo, perdón, digamos pues que usted un día llegó y se fue en su carro para mesitas y va a visitar a sus viejos, ¿cierto? Entonces, llegó y se fue a visitar usted a sus viejos y cuando llegó, resulta que vio a su mami o vio a su papi que estaba muy malito. Y entonces como que no estaba respirando muy bien. Y entonces como usted es un personaje de plata, ¿cierto? Que, de madre, pues plata no hace falta. Entonces dijo, pues yo necesito es que atiendan a mi papá bien, ¿cierto? Y entonces está allá en mesitas, tan, 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 y como su papá se puso malito, entonces usted tomó la decisión de llevarlo al médico, ¿sí o no? Pero pues hay mejores médicos o hay mejores clínicas en Mesitas o en Bogotá. Contéstenme ustedes. En Bogotá, Pues Bogotá. en en Bogotá, ¿sí Bogotá, o no? Claro. Pues en Bogotá hay mejor porque es una atención y ciudad. mejores Bogotá. médicos. Y entonces resulta que Bogotá. ustedes llegaron y tomaron la decisión. Hombre, pues yo tengo plata y quiero que mi papá lo atienda bien. Entonces inmediatamente tomamos la decisión. ¿Y qué hacemos? ¿Para dónde lo llevamos? ¿A Bogotá? Pues para Bogotá, ¿sí o no? Pues resulta que usted viniendo de Bogotá traía a su viejito bien acomodado, Para Bogotá. sentadito, y empezó a subir, y el viejito, y cada vez se le va acabando el aire, pues lo mató, hombre, lo mató. Si usted sabe que está respirando allá en Bogotá más suave, perdón, en Mesita está respirando más suavecito, y lo está subiendo, pues le está subiendo la presión al viejo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque le toca, como hay menos aire aquí en Bogotá, están más separaditas, pues le toca hacer más fuerza aún con los pulmones para respirar. Claro que aquí hay mejores médicos, pero la situación para él es más difícil, ¿cierto? Precisamente por esa presión. Entonces, eso es lo que suele suceder con nuestras decisiones a veces, ¿sí o no? Llegamos y decimos, hombre, pues lo voy a llevar donde está el mejor médico, pero resulta que allá donde está el mejor médico, el ambiente era más difícil. ¿Sí? Entonces ahí es donde sucede, ahí es donde vienen las relaciones, ¿listo? De presión y salud también, ¿listo? Otra cosa que vamos a hablar de la presión también, y vamos a hablar es precisamente esa presión sanguínea, ¿sí? Esperen, coloco un por aquí que voy a hacer un dibujito chiquito. Entonces vamos a hablar también de esa presión sanguínea aquí de forma conceptual. Resulta que cuando nosotros llegamos y vemos las venitas, voy a dibujar aquí una supuesta venita. Pues las venitas son esos canales y por aquí va nuestra sangrecita, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando usted se puso a comer salecita, tan rica que es, ¿cierto? Y cuando se puso a comer dulcecito, tan rico que es, pues el flujo de sangre iba, esperen, no, con este mouse que se ve, perdón, ya.
El flujo de sangre iba por acá, ¿cierto? Tan, ta, 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 ta. Vamos a dibujar una lineecita roja para decir que ahí va el flujo de sangre, ¿cierto? Tan. Pero resulta que cuando usted empezó a comer mucho dulce en cantidad, tanta Nutella rica que hay, tanta chocolatina rica que venden, entonces pues uno quiere probar todo eso, ¿sí o no? Pero cuando se vuelve excesivo, entonces esta sangre se empieza a espesar, y cuando se empieza a espesar, pues también se empieza a pegar aquí a las paredes, ¿cierto? Tan. Y entonces se empezó a hacer grumitos de sangre ahí que se pegan a las paredes de las venas. Ahora, yo creo que ustedes alguna vez, si no lo hicieron, por lo menos lo hablaron, de ponerle salecita, por ejemplo, a esos animalitos, que ojalá nunca lo hagan, de ponerle sal a las babosas, ¿cierto? Y entonces se dan cuenta que cuando le ponían sal a la babosa, entonces la babosa se empezaba a revolcar, porque de todas maneras la sal irrita un poco, ¿cierto? Los órganos. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando usted le empezó a echar mucha salecita, porque qué rico un huevo con sal y ponerle salecita al huevito con arroz y no sé qué, y comer la hamburguesita salidita y bueno, tanta cosa rica que venden. Entonces eso irritaba un poco la piel, dibujémoslo con negro. Ya. Entonces resulta que irritaba la piel. Vamos a ver, irritamos la piel en este punto, y además por ahí se nos empezó a formar el grumo de sangre, ¿cierto? Tan. Entonces su flujo sanguíneo ahora se ve interrumpido. Eso no se ve ahorita cuando ustedes están jóvenes y bellos. Bueno, a algunos, porque desafortunadamente sí he conocido muchachos jóvenes con 15, 16 años que les toca estarse inyectando insulina. Entonces, este flujo sanguíneo, miren lo que sucedió. Aquí se vio interrumpido y aquí se vio interrumpido. Toda esa sangre que viene por acá, pues tiene que pasar ahora por acá, por este huequito. Y como va a pasar por este huequito, entonces, pues aquí se va a acumular. Ah, bueno, ¿qué sucedió entonces con la acumulación? Pues como aquí se acumuló sangre, entonces empezó a inflar la vena acá. Tal, ¿cierto? Empezó a inflar la vena aquí porque este paso está restringido, ¿sí o no? Se armó el trancón acá, entonces aquí se infló la vena. Y ustedes, seguramente muchos de ustedes han escuchado a su abuelito, o a la mamá, o al papá, que están por ahí sentaditos, ay, cuidado con mis piernitas, no me va a pegar en las piernitas, o les duele mucho las piernitas. Claro, cuando usted, por ejemplo, le da un balonazo, o le pega aquí en esta partecita que está inflamada la vena, pues esta sangre tiene que moverse para algún lado, ¿sí o no? Entonces le va a inflar acá o le va a inflar acá o en algún lado, ¿cierto? ¿Qué pasó? La presión aumentó, ¿sí? Como esto ya no pasa con el mismo flujo, pues entonces la presión aumentó, ¿cierto? Eso querría decir que cuando nosotros estamos midiendo la presión sanguínea, ¿sí? La presión en las venas o en las arterias, nosotros no estamos midiendo lo que sucede así, no señores. Por eso es que nos colocan una cosita que nos rodea el brazo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cada vez que ustedes les van a medir la presión les colocan como una espumita que les rodea el brazo y les meten un poco de aire, ¿sí o no? Entonces el aire lo que hace es apretar entre este punto y este punto, ¿cierto? Y después va a mirar cómo reacciona la vena. Es decir, que la presión se está midiendo de esta manera, así como les estoy diciendo esa flechita. Es decir, les voy a hacer la flechita negra. La presión sanguínea se está midiendo es por la fuerza sobre área que se está haciendo hacia afuera en las venas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Que si la presión en ese punto llegó a un punto máximo, y cuando es, por ejemplo, con los abuelitos en las piernitas, ¿sí? Se darán cuenta que aquí, digamos, se armó un huequito y ¡piu! Por ahí explotó la sangre y se quiere escapar, ¿sí? Y esa presión no es poquita. Van a ver ustedes que la sangre no es que se empezó a regar por acá por el pie de la piel, la sangre salta, ¿cierto? La sangre sale disparada por ahí porque la presión aquí es alta cuando sale fuera del cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos de que esta venita no está fuera del cuerpo, sino que por ejemplo está en la cabeza,
¿cierto? Si esto mismo sucedió dentro de su cabecita, estamos hablando de un derrame cerebral, por ejemplo, ¿cierto? Si esta venita reventó, por ejemplo, hacia adentro, no reventó en la pierna, sino hacia adentro, entonces empezamos a hablar de que se forman tumores y esas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede con la presión arterial. Se está midiendo no como el flujo sanguíneo que va de un lado al otro lado, sino como la presión que se está haciendo sobre el cuerpo de la vena, ¿sí? Esa es la presión arterial. ¿Listo? Creo que quedan algunos aspectos claritos de esa presión, ¿cierto? Hasta el momento vamos medio claros. Sí, Sí, señor. profe. Ok, eso, entonces hemos visto lo que sucede, por ejemplo, con la presión atmosférica, ¿sí? Teniendo que ver con el cuidado de nuestros viejos, con el cuidado de ustedes mismos, con el cuidado de sus papás, ¿sí? Con el cuidado de las personas que nos acompañan, ¿cierto? Lo que sucede en nuestro cuerpo, lo que sucede también con la presión en líquidos, lo que sucede en el mar, por ejemplo, con la presión que sucede a nivel sanguíneo. Hay otros tipos de presión que también se deben trabajar, o sea, no otros tipos, sino otros ambientes donde mirar la presión, que también es importante, pero pues no los alcanzo a profundizar para este curso, ¿sí? Aunque son muy interesantes, son supremamente interesantes. Listo, mi muchacho, entonces vamos a retomar. ¿Me escuchan bien los de Meet? Sí, señor. Sí, señor, profe. Los de Teams creo que Sí, todo señor, bien. profe. Ok, gracias. Sí, señor. Otra vez a mis muchachos que llegan tarde, pues les toca esperarnos un ratico porque ni modos, ¿qué le hacemos? Entonces, uno por acá y uno por acá. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con la parte matemática. Ya más o menos vimos un poquito de la parte conceptual. Vamos entonces a trabajar un poquito de la forma de la parte matemática. ¿Listo? Entonces, pues empezaré leyendo lo que se escribe en la guía. Entonces hablamos de presión hidrostática. Decimos nosotros, si un recipiente contiene el líquido en equilibrio, todos los puntos del interior están sometidos a una presión cuyo valor depende de la profundidad a la cual se encuentra. Voy a desmenuzar un poquitico esto. Dice, si un recipiente contiene un líquido en equilibrio vamos a considerar un líquido que está quieto, ¿sí? Por ejemplo, un líquido en equilibrio no podría ser un río, por ejemplo, no podría ser el torrente sanguíneo, ¿sí? Eso no es un líquido en equilibrio porque tiene movimiento. Por ejemplo, el agua en un lago, por ejemplo, el agüita en su pocillo de tinto cuando lo tiene quieto, ¿sí? O en una olla o en un estanque cuando está quieto el líquido, ¿listo? Eso es en equilibrio. Entonces, todos los puntos del interior están sometidos a una presión cuyo valor depende de la profundidad. Entonces diremos, la presión depende de si está más al fondo o si está más hacia la superficie, ¿sí? Eso es lo que depende de la presión. Entonces, aquí hay una primera ecuacióncita que se colocó, y es la presión 2 menos la presión 1, es decir, la diferencia de presiones, está dado por dGH, donde D es la densidad, G es la gravedad y H es la altura, ¿cierto? Claro, si por ejemplo nosotros pusiéramos un líquido en la luna, pues la gravedad no sería 9.8 sino 6 algo, no me acuerdo, 6.0, 6.1, bueno, ¿cierto? Esa sería otra gravedad, pero pues como vamos a trabajar en la Tierra, entonces la gravedad siempre será 10, por ahora que nosotros dijimos que le íbamos a acercar un poquito al 10 para no tener que usar tantos decimales. Ok, la densidad del líquido y la profundidad. A pesar de que lo llamamos altura, pues esta vez vamos a mirar es de la superficie hacia abajo, ¿sí o no? Ya no vamos a mirar de la superficie hacia arriba, sino de la superficie hacia abajo. ¿Listo? Pues va a leer este pedacito, pero de todas maneras ya se los había explicado, pero eso les vuelvo a leer. Si un recipiente contiene un líquido en equilibrio, todos los puntos del interior están sometidos a una presión cuyo valor depende de la profundidad a la cual se encuentra. Entonces aquí está la ecuación que hablábamos, P2 menos P1, que significa una diferencia de presión. Este menos pues es una resta, o sea, una diferencia. Entonces hablamos P2 menos P1 es una diferencia, será igual a dGH, donde D es la densidad, donde G es la gravedad, donde H es la altura. Este resultado se conoce con el nombre de principio fundamental de la hidrostática y dice que la diferencia de presión entre dos puntos de un líquido en equilibrio es proporcional a la densidad del líquido y a la diferencia de alturas, ¿sí?
Entonces lo que decíamos, si usted se mete más al fondo, pues entonces va a sentir más presión, ¿cierto? Y lo mismo, si al contrario usted no se mete más al fondo, pero está en un líquido que tiene mayor densidad, hablábamos nosotros del mercurio, el mercurio que es líquido, es un líquido, entonces va a sentir también mayor presión, ¿cierto? Entonces hablando de esa presión que siente está fundamentalmente manejada aquí en la Tierra, en un mismo lugar, por la profundidad y por el tipo de líquido en el que usted se meta, ¿cierto? Si se mete, por ejemplo, a nadar entre mermelada, pues la mermelada es más densa, pues entonces Profe, va a sentir más presión, ¿sí? La diferencia de presión, dijimos entonces, mientras sea en un mismo lugar, depende de eso, depende de la profundidad a la que estemos y depende de la densidad del líquido. Lo que les decía, si a ustedes se les ocurre no meterse entre agua sino nadar en mermelada porque si la quieren golosear, entonces ahí van a sentir más presión, entonces no van a poderse meter tan al fondo, ¿cierto? En una piscina de mermelada no se pueden ir tan al fondo, ¿cierto? Lo mismo una piscina de miel. Pero si se meten en una piscina de agua, pues normal. Entonces dependemos de la densidad del líquido y dependemos de la profundidad. Si ustedes se metieran, por ejemplo, entre alcohol o entre gasolina, pues se meterían un poquitico más profundo que entre agua, porque el alcohol y el benceno son menos densos que el agua. Ok. Ahora, decimos nosotros, si nos transportáramos a la luna de alguna manera, entonces allí la gravedad cambiaría. Por lo tanto, entonces también estaría afectado por eso, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a resolver algunos ejercicios. El primero está acá. Dice, calcular la presión hidrostática que experimenta un buzo que está sumergido 20 metros bajo el nivel del mar. Entonces, entre paréntesis se los dejé. La densidad del agua salada, por el hecho de tener sal, ya no es 1, sino es 1.03 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a hacer la solución sabiendo que la presión entonces es dGH, ¿cierto? Fíjense que aquí dice presión 2 menos presión 1 igual a dGH. Vamos a trabajar eso. La voy a escribir acá en nuestro tablerito y vamos a considerar algunas cosas. Presión 2 menos presión 1, ¿cierto? Como vamos a trabajar solamente una presión, aquí no hay una diferencia de presiones porque no estamos diciendo la presión en tal punto y la presión en tal punto. Entonces solamente consideraremos que una presión es al nivel o bien sea del mar, aquí en este caso, o bien sea de la superficie. Y entonces en ese momento pues la presión no va a tener presión afectado por el líquido, ¿cierto? En este punto en la superficie del líquido, del mar o del agua no va a tener presión afectada por el líquido. Entonces la consideraremos cero, ¿cierto? Entonces diremos la presión menos cero, menos presión 1 que será cero, ¿cierto? Entonces, por eso no la vamos a tomar en cuenta cuando nos están pidiendo esa presión. Si no estuvieran hablando de dos puntos diferentes, pues entonces diríamos así, es que necesito considerar el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Pero ahorita un punto es la superficie y hay una defectación, por eso lo consideramos cero. Entonces nos están diciendo simplemente cuál profundidad, pues entonces vamos a decir que la presión sería igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Diremos entonces que la densidad del agua es de 1.03, ¿cierto? Gramos sobre centímetro cúbico. Pero lo que les decía en la clase pasada, como nosotros vamos a trabajar con la gravedad, pongámosla aquí en rojito, como vamos a trabajar con ella, por eso es importante que nosotros le hagamos la conversión a este número, ¿cierto? Porque si no, esto quedaría trabajando en gramos y en centímetros cúbicos y la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Decimos aquí, la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Se dan cuenta de la incompatibilidad cuando miran las unidades. Les voy a poner en verdecito. Fíjense que esto está en metros, y esto está en centímetros cúbicos, sí, pero está en centímetros. Y necesitamos tener todas las mismas unidades. Que si aquí es metros, pues aquí también sea metros. Que si aquí fueran kilogramos, pues aquí si hubieran kilogramos o en otro dato también deberían ser kilogramos, ¿cierto? Por esa razón es que necesitamos hacer la conversión. Y ustedes pues ya son expertos en esa conversión, ¿sí o no?
Entonces, algún experto que me diga cuánto equivale la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les dio? 1030. Muy Profe, bien. 1030. Sí, señores, eso es, perfecto. 1030, ojo, ojo con esto que les voy a decir bien puntualito. Si ustedes a este 1030 me le ponen un puntico, la embarraron. Y no digo la embarraron solamente conmigo, sino que seguramente cuando ustedes van a escribir 1030, si se lo colocaron aquí, también lo colocan en la calculadora, inmediatamente le cambia todos los datos. Entonces, este 1000, cada vez que vayamos a escribir 1000 o millón, lo escribimos sin punticos. Este puntico es de decimal. Y en las calculadoras nuestras, entonces, ahí en esas calculadoras está tomado el punto como decimales, la coma como miles y millones. Algunas veces escribimos nosotros 1,030 y está mal escrito, 1.030 y no sabemos. Entonces, cuando ustedes me van a escribir miles y millones sin comas ni puntos, ¿listo? Cuando me van a escribir algún decimal, aquí por ejemplo si era 1.03, entonces como me dio 1030, pues ya no le coloco ni puntos ni decimales, ¿listo? A las calculadoras. Creo que en la mayoría de celulares sucede lo mismo, sin embargo hay unos que hacen la diferencia, ¿listo? Entonces ustedes deben aprender a conocer su herramienta con la que van a trabajar. Ok, continúo. Entonces la densidad dijimos que da 1030 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad fueron 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahora lo que me falta es la profundidad, pero pues el problema me lo decía, ¿cierto? Voy a pasar aquí al problema un momentico. Decíamos, calcular la presión hidrostática que experimenta un buzo que está sumergido 20 metros bajo el nivel del mar. Entonces, ese 20 metros es la profundidad, ¿cierto? Esa profundidad, por eso colocamos H, porque no designamos si es para arriba o para abajo, pero pues decimos que es una altura con respecto a un nivel que tomamos, ¿cierto? Entonces decimos, esa altura, entonces será de 20 metros. Fíjense que las unidades siguen estando en las mismas, ¿cierto? Aquí lo pasamos a metros cúbicos, está en metros. Aquí está en metros, todo lo vuelvo a resaltar más oscurito. Y aquí también quedó en metros. Ahora sí son compatibles las operaciones que hagamos. Segundos cuadrados están acá, pero no están en los otros. No hay problema. Gramos está aquí, pero no están en los otros. No hay problema. ¿Listo? Ok. Por eso lo pasamos a kilogramos. Ay, es un rayoncito bueno. Entonces ahora sí puedo hacer mi operación. Vamos a ver. Oh, perdón, voy a volver a repetir esa explicación. Porque me acuerdo que el mouse no se veía. Ahí se está viendo el mouse, ¿cierto? La punta. Ok. Entonces, Sí, señor. les repito. Fíjense, aquí donde resalté en verde ya está en metros. Aquí estaba en centímetros. Entonces, como hicimos la conversión, esto ya me quedó en metros. Aquí me quedó en metros y aquí me quedó en metros. Ya son compatibles las operaciones. Estos gramos no están en los otros datos, no hay problema. Los segundos cuadrados no están en los otros datos, no hay problema. ¿Listo? Y estos kilogramos, pues fue lo que convertimos. Entonces, ahora sí podemos... Pero una pregunta. Sí. ¿De dónde salió los 20 metros? ¿H igual a 20 metros? H. H es la altura, ¿no? Dijimos. H es la altura y esa altura lo vamos a tomar no como... Voy a poner aquí esta linecita azul donde estoy pasando con el mouse. Vamos a decir que es el nivel del mar. Nosotros podríamos decir que la altura es solamente lo que medimos hacia arriba. La profundidad es lo que medimos hacia abajo, ¿cierto? Pero como nosotros vamos a manejar diferentes situaciones, por eso hablamos la altura como una diferencia, ¿sí? Por eso entonces decimos, ponemos H y esa la vamos a tomar de este punto central hacia abajo. Perdón, aquí. Les decía entonces, vamos a tomar de aquí hacia abajo, esta linecita hacia abajo, como una altura, a pesar de que sabemos que eso se llama profundidad. Lo que pasa es que si pongo una P ahí de profundidad, pues seguramente nos vamos a confundir con presión. Entonces, por eso se ha acordado que lo que se maneje es la letra H,
¿cierto? A pesar de que la altura es hacia arriba y la profundidad es hacia abajo, pero es una diferencia de distancias en ese eje vertical. ¿Listo? Por eso lo vamos a llamar h. Entonces, dijimos, está sumergido 20 metros. En el problema está que se metió 20 metros. Pues se metió 20 metros ¿hacia dónde? Pues hacia abajo, la profundidad. Entonces, esa va a ser nuestra altura. ¿Listo? Ok. Entonces, decimos nosotros que ahora sí podemos hacer nuestra operacióncita. Decimos entonces la presión sería igual a dgh, dijimos, ¿no? La densidad, obviamente voy a utilizar esta porque ya le hice la conversión, ¿cierto? Entonces será 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Cierro paréntesis, abro, por, luego sigue la gravedad por 10 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Por la altura que son 20 metros. Ok. Entonces, la parte numérica creo que no tenemos mucho problema. Voy a dedicarme un poquito a las unidades para dejarlas claras. ¿Listo? Entonces, la presión sería igual. 1030 por 10, pues sería 10.300, ¿cierto? 10.300 por 20, 10.300 por 2 serían 20.600 y le aumentamos un 0, ¿sí o no? 20.600 si le aumentamos el cerito este del 20. 206.000, creo que hice bien la multiplicación. Sí, señor. 206.000, listo. Y vamos, voy a escribir todas las unidades para que quede clarito cómo las simplificamos. Escribo estas. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico. Tan. Luego viene metros estas. Metros sobre segundo cuadrado. Y luego viene estos metros, ¿cierto? Por metros. Listo. Entonces, fíjense que aquí se ve un poquito clara las simplificaciones, ¿cierto? Metros por metros, pues me quedarían metros cuadrados, ¿sí? Entonces voy a operar esos. Podría yo decir kilogramos sobre metro cúbico, tan. Aquí me quedarían metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿cierto? Operando estos dos, ¿sí? Metro por metro, metro cuadrado. No quiere decir que ustedes tengan que hacer esto, no, es que lo estoy haciendo simplemente para que quede claro, ¿listo? Ahora creo que es fácil ver acá que puedo simplificar estos metros cúbicos con estos metros cuadrados, ¿sí o no? Abajo me quedaría 1, de tal manera que esto me quedaría kilogramos, esa es una forma de verlo, kilogramos sobre metro por segundo, bueno, kilogramos queda arriba y abajo quedarían metros y segundos cuadrados. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Ok. Sin embargo, vamos a mirar que la presión cuando nosotros la trabajamos, dijimos que esa presión era fuerza sobre área. Estoy haciendo esta explicación para que quede claro de dónde sale y cómo sale. ¿Listo? No es que me la tengan que repetir todo el tiempo. Voy a hacer el paralelo acá. Cuando nosotros hablamos de presión, voy a tomarme hasta aquí ahorita porque necesito espacio. Cuando hablamos de presión, dijimos que eso era fuerza sobre área. Cuando dijimos que era fuerza sobre área, dijimos, bueno, entonces la presión debe ser en newton sobre metro cuadrado. ¿Sí o no? Pero cuando ustedes vieron fuerzas, se acordaron que los newton eran kilogramo arriba, estoy diciendo, kilogramo por metro. Perdón que escribí, es una rayita más. Ya. Irían kilogramos, así, por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Cuando ustedes vieron fuerzas, eran los newtons así, ¿sí o no? Sobre esto que es área, metro cuadrado. ¿Sí? Pues esperen un momentico, porque entonces, si yo veo esto y veo esto,
Me doy cuenta que no son iguales, pero espere un momentico, si estoy hablando de presión, pues las unidades deberían ser iguales, ¿cierto? Las unidades deberían ser iguales. Entonces ahí pasó algo. Vamos a ver. Voy a hacerlo con verde acá para que se note un poquito. O sea, ¿qué significa? Que esto no lo puedo simplificar como lo hice acá. No es bueno simplificarlo, ¿sí? Porque entonces me va a confundir todas las unidades. Lo que tengo es simplemente que reorganizarlo, ¿sí? Me voy a devolver este pasito aquí atrás, a este. Entonces, llego y digo, voy a tomar este pedacito, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Voy a encerrarlo en este grisecito a ver si se nota bien. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí lo ven? Hagámoslo, déjenme hacerlo en rojito para que lo noten más, que hay algunos que sé que están trabajando con celular. Miren, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ese kilogramo por metro sobre segundo cuadrado son los newton. Ah, ya, o sea que la presión, las unidades quedaron estos newton. Tan, ya vi los newton. Sobre, y ahora este metros está arriba y este metros cúbicos está abajo. Entonces voy a simplificar 1 con 1 y me quedaron metros cuadrados abajo. ¿Sí vieron? Entonces no fue que simplifiqué todo como dije acá, listo, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, porque entonces me queda confuso y no me quedan las unidades que son, sino que simplemente llego y clasifico, me doy cuenta dónde están organizadas las unidades. Ahora sí simplifiqué 1 con 1 y me quedaron que la presión está en newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? O sea que finalmente Profe, puedo decir, disculpe una duda. sí, Es que acá usted está haciendo el ejercicio de la guía, ¿no? Acá en la guía dice que son 2000, no, mentira, 200. Bueno, el resultado sí, queda Newton sobre metro cúbico, la cuadrado, embarré. cúbico. Porque Entonces es que la ahí hay un embarré, 3. ahí debe ser un 2, 2, ¿sí? Ahí fue Sí. entonces las unidades yo la embarré. Ah, la embarré porque mira, aquí hay un S3. Bueno, esto fue error de digitación mío, discúlpenme. Es newton sobre metro cuadrado. La presión es fuerza sobre área y el área es en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahí sí fue que yo la embarré. ¿Listo? Entonces, Ok, profe, bueno, gracias. discúlpenme, debe entonces ser la presión. Entonces da 206, 1, 2, 3 newton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Discúlpenme si fue que la embarré allá, realmente uno cansado y ya digité mal. Pero bueno, ya lo corregimos acá y después prometo que lo voy a corregir ya en la guía. Entonces 206 newton sobre metro cuadrado. ¿Quedó más o menos clara esta clasificación de unidades por la que voy a pasar el mouse? ¿Quedó clara esa clasificación de unidades? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Profe, una Profe, pero pregunta. pues, Sí, eso no es señores. necesario hacerlo, ¿cierto? O sea, no es Oh. necesario hacer todo ese proceso. No Ah, lo no, percibe. este proceso que les estoy haciendo acá es que les quería Profe, mostrar de ¿sí me dónde escucha? salía, pero no lo tienen que repetir todo, Y Se este pero sí, cortaba. el de sacar de sí Newton tienen también que los dejar saca. claro que es newton sobre metro cuadrado, ¿listo? Ah, ok. Que la presión es fuerza sobre. Profe, Listo, dime. ¿tú grabaste la clase? Sí, la clase está grabando. Ah, bueno, Se es está que se grabando. escucha muy entrecortado. Ok. Lo mismo que la clase pasada. Me van a hacer por ahora la primera parte del ejercicio. ¿Cuál es la presión a una profundidad de 1240 metros bajo el agua de mar? ¿Sí? Me hacen ese primero, me envían, me llenan solamente el grupo, no me van a escribir interno, me llenan de resultados y ya resolvemos esta segunda parte. ¿Qué fuerza actúa sobre la superficie de 4 metros cuadrados colocados a esa profundidad? ¿Listo? Entonces, si decíamos que la presión era igual a dGH, ustedes me multiplicaron
me dijeron la presión, entonces la densidad del agua salada es 1.03, o sea 1030 kilogramos sobre metro cúbico, tan, lo multiplicaron por la gravedad que dijimos que era 10 metros sobre segundo cuadrado, tan, y lo multiplicaron por la altura o profundidad en este caso que era de 1240 metros, tan, y eso entonces les dio un resultado de 12, ya no me acuerdo cuánto era el resto, 12,772 creo, y 1, 2, 3 ceritos, ¿cierto? 12.772.000. Entonces otra vez me voy a permitir rayar en rojo. Decíamos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, o sea newton, ¿cierto? Simplificamos 1 de arriba, 1 de abajo sobre metro cuadrado. ¿Listo? Y entonces esa fue nuestra respuesta. Ok. Sin embargo, el problema continúa. ¿Qué fuerza actúa sobre una superficie de 4 metros cuadrados colocados a esta profundidad? ¿Sí? ¿Qué fuerza actúa sobre una superficie de 4 metros cuadrados colocados a esta profundidad? Hagamos de cuenta que colocamos una hoja de papel por allá en lo profundo, ¿cierto? Y entonces la hojita de papel va a sentir una profundidad, una presión, ¿cierto? Entonces esa hojita o esa cosa de papel tiene 4 metros cuadrados, ¿cierto? Vamos a ver qué fuerza se ejerce sobre esa hojita. ¿Listo? Ok. Entonces, acordando nosotros, decíamos presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? ¿Tenemos el área? 4 metros. Pues 4 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Qué otro dato tenemos? La presión. Pues la presión, ahí está. Entonces, diríamos que lo que necesitamos es trabajar sobre la fuerza, o sea, sobre ella, ¿cierto? Ella es la que tenemos que despejar. Bueno, pues entonces, por ecuaciones, dijimos nosotros, esto está dividiendo, vas a multiplicar. Entonces dijimos allá, presión por área sería igual a fuerza, ¿cierto? Entonces la presión ya la tengo. Fue 12.772.000, 1, 2, 3 newton sobre metro cuadrado. Ya. Multiplicado por el área. Ya, 4 metros cuadrados. ¿Listo? Eso sería igual a la fuerza. Ya. Y entonces ahora miramos las unidades y decimos, ya es más fácil verlo acá, metros cuadrados, y metros cuadrados se fue, y hago mi multiplicación, 12.772 por 4, voy a hacerla aquí en el celular, 51.088. Entonces ahora voy a mirar conceptualmente, solo conceptual, ya no voy a resolver, sino mirar conceptualmente los dos ejercicios que vienen, que son los que ustedes van a resolver, ¿cierto? Entonces miremos este. ¿Cuál es la diferencia de presión en las tuberías del agua en dos pisos de un edificio si la diferencia de altura entre estos pisos es de 8.40? Entonces, supongamos pues si yo tengo aquí mi edificio, la diferencia de alturas entre un piso y el otro no quiere decir que sea el primero y segundo, puede ser el primero y el cuarto, el primero y el quinto. Lo cierto es que la diferencia de alturas entre esas tuberías es de 8.40 metros. ¿Cierto? Esa es la diferencia que hay entre las dos tuberías. Y me están diciendo que cuál es la diferencia de presión entre estas alturas. La diferencia, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros que la presión es de GH, ¿sí o no? Presión es de GH. Esa presión será acá y esa presión será acá. Presión será aquí también de GH. ¿Cierto? La gravedad pues es la misma, no ha pasado nada. El agua sigue siendo la misma, que es el agua potable, porque pues yo que me acuerde, por los edificios generalmente no corre agua de mar, ¿sí o no? Ni siquiera en Barranquilla, uno no abre la llave y le sale agua salada, sino agua normal, ¿cierto? Por lo tanto, la densidad, ¿cuánto debe ser? 1.0. 1.0, muy bien. Ya no es 1.03, sino 1.0 solita. Ok,
Entonces ya la densidad del agua, ya la gravedad ya la sabemos. Y lo que necesitamos mirar es las alturas. Bueno, entonces en un punto yo voy a considerar que la altura es 0 y en otro punto voy a considerar que la altura es 8.40. Hago el cálculo acá y entonces resto, ¿cierto? Este menos este y ahí tengo que obtener la diferencia, ¿cierto? Claro está que por sí, si yo tomo esta altura como 0, entonces voy a decir 1 por 10 por 0, ¿sí o no? Y entonces pues seguramente aquí me dará la presión que es 0. No quiere decir que la presión es 0, no, que la diferencia hace esto, ¿cierto? Entonces eso, calculo acá y ahí encuentro la diferencia de presión. Eso pues ya no lo voy a hacer acá, eso lo hacen ustedes, ¿cierto? Hacen el cálculo. Bueno, eso por un lado. Ahora dice, un tanque está lleno de gasolina. La densidad de la gasolina es de 0.7 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Mayor que el agua o menor que el agua? Menor que el agua. Menor que el agua. Eso es, muy bien. Calcula la presión hidrostática a 20 centímetros de profundidad. Eso ya lo saben ustedes. Nos vamos ahora al principio de Pascal. ¿Listo? Bien, nos vamos entonces ahora con el principio de Pascal. Para mirar el principio de Pascal, entonces les voy a pedir el favor de que observen lo que está sucediendo aquí en los agujeros de esta botellita. ¿Sí? Que le abrí. Vamos a ver. Vamos a tomar este agujerito como el 1, 2, 3 y el 4. Fíjense que cuando están abiertos los orificios, el agua que sale por este orificio va a salir un poquito con menor presión, por lo tanto lleva menor velocidad, ¿sí? Gracias a qué sucede eso, gracias a que la distancia entre este punto, o sea el del orificio, y la parte superior del agua, pues esa distancia es muy corta, por lo tanto la presión que está llevando el agua en ese punto, pues es poca, ¿cierto? Ahora si miramos los puntos 2 y 3, están a más profundidad, por lo tanto la presión que ellos soportan es mayor y por tanto pues la velocidad con que sale el agua es mayor. Pero fíjense que estos dos puntos, como están a la misma altura, entonces los dos puntos salen con la misma velocidad. Y por último, el punto que está más abajo es el que está aguantando más presión, ¿sí? Lleva una distancia mayor a la de los dos puntos anteriores, por lo tanto su velocidad es mayor. Fijémonos en el comportamiento. Ya, si se dan cuenta, entonces, efectivamente, el primer orificio bota el agua más cerca de la botella, el segundo bota el agua un poquito más lejos de la botella y el último orificio, fíjense que sale con mayor presión, es el que lo bota más lejos, ¿cierto? Entonces, efectivamente la presión depende de la profundidad, ¿cierto? Y estos dos puntos que están a la misma profundidad, pues están, el agua cae pues a la misma distancia de la botella, ¿cierto? Gracias a que tienen la misma presión y por lo tanto salen a la misma velocidad. Vamos a repetir el video para que observemos. Lo que decía el señor Pascal, si tenemos aquí por ejemplo un cilindro, bueno, podría ser cualquier tipo de objeto que tenga el contenido del líquido, pero pues por ahora vamos a tomar este cilindro. Si tenemos este cilindro lleno de agua, entonces decimos las partículas que están acá arriba pues están haciendo fuerza hacia abajo por su peso, ¿cierto? Sobre las partículas de abajo, y ellas a su vez están haciendo también peso hacia abajo, ¿cierto? Entonces están haciendo una fuerza sobre un área, ¿sí? Por lo tanto decimos la presión a mayor profundidad será mayor, es decir, la presión a este nivel es diferente a la presión que se siente a este nivel, ¿cierto? A mayor profundidad, mayor presión.
Sin embargo, fíjense que cuando ustedes se meten a la piscina, entonces digamos que si están nadando en sentido horizontal, pues entonces sentirán la misma presión, ¿cierto? En diferentes puntos, pero sentirán la misma presión. Eso querría decir que los puntos que están al mismo nivel van a tener la misma presión, ¿cierto? Si están al mismo nivel, la presión es igual, pero si están a diferente nivel, pues entonces la presión será diferente, ¿cierto? Entonces, vamos a decir aquí que esta es la presión 1, vamos a decir que esta es la presión 2. Y diremos, pues esta presión está dada por la densidad, la gravedad y la altura. Lo mismo sucede aquí abajo. La densidad, la gravedad y la altura, ¿cierto? Pero, pues, decimos nosotros, aquí la densidad depende del líquido, ¿cierto? Entonces, el líquido, si es agua, pues va a ser la misma, ¿cierto? Si es gasolina, la misma. Si es aceite, pues va a ser el mismo. O sea que la densidad la compartimos. La gravedad, desde que estemos en el mismo lugar, pues, ¿sí? Si es en la Tierra, pues será la misma gravedad. Pero las alturas son diferentes. Vamos a decir, esta sería la altura 1 y esta sería la altura 2. Por lo tanto, esas presiones serán diferentes. Ok. Ahora lo que dice el señor Blaise Pascal es que esa presión que se ejerció en este punto, o es que se ejerció en este cilindro, se podría transmitir a otro cilindro. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Puso un cilindro grande y puso un cilindro más pequeño, ¿cierto? Vamos a poner dos cilindros de diferente tamaño. Ok. A ese cilindro los unió por medio de un tubo, y a esos cilindros le vamos a poner un par de émbolos. Dibujémoslo con otro color. Entonces los émbolos los vamos a colocar aquí arriba. Ya vamos a mirar qué es un émbolo. Vamos a colocarlo aquí arriba. Vamos a colocarlo aquí arriba. Vamos a ver qué es un émbolo y cuál es la función que cumple un émbolo. Entonces, digamos acá nosotros vamos a mirar una jeringa, ¿cierto? Fíjense acá en esta jeringa. Si nos abre, ok. Fíjense que esta jeringa tiene un cauchito negro. Ese cauchito negro se puede mover dentro del cilindro, para un lado y para el otro. Pero la función de ese cauchito negro es que no deja pasar aire hacia un lado y tampoco deja pasar el líquido hacia el otro, ¿cierto? Eso es un émbolo. Entonces se puede mover dentro del cilindro, pero no va a dejar escapar líquido ni va a dejar pasar aire. Eso es un émbolo. Ok. Entonces, a esto le pusimos un par de émbolos. A cada cilindro le ponemos un émbolo. Y ese émbolo pues lo podemos mover dentro del cilindro. Pues bien. Entonces, ahora a este émbolo, por ejemplo, le vamos a hacer fuerza, ¿cierto? Al hacerle fuerza, entonces decimos, aplicamos una fuerza sobre un área. Aplicamos fuerza sobre el área. Por lo tanto, estamos logrando una presión porque ya vimos que la relación de fuerza sobre área es igual a la presión, ¿cierto? Esa presión que se transmitió a estas partículas que estamos dibujando acá, esa presión se transmitió al resto de partículas. Unas van empujando a otras, a otras, a otras, a otras, ¿cierto? Y cuando llegamos a este punto, abrámoslo un poquito para que se note más claro. Borrémoslo. Ya. Ok. Ya. Cerrémoslo para que no se nos escape el agua. Ya. Ok. Entonces, cuando las partículas estaban empujando a las otras, entonces aquí sucedió lo mismo dentro de este tubito. Unas partículas se iban empujando a las otras, a las otras, a las otras. Y cuando llegamos al otro cilindro pequeñito, pues sigue sucediendo lo mismo, ¿cierto? Las partículas siguen empujando, es decir, la presión se transmitió, ¿cierto? Ok.
Y entonces cuando llegamos a este punto, pues vemos que estas partículas ahora están empujando a este émbolo hacia arriba, ¿cierto? Pero pues sabemos que cuando se hizo la presión sobre este líquido, es decir, la fuerza se aplicó sobre este área del émbolo y ese émbolo entonces se ejerció una presión acá, esa presión se transmitió igualita, no cambió, porque no hay un objeto que cambie la presión ahí, ¿cierto? Entonces decimos la presión en el émbolo 1, perdón, en el cilindro 1 sería igual a la presión en el cilindro 2, ¿cierto? Entonces la presión fue igual al otro punto. Aquí decimos la presión sería igual a fuerza sobre área. Voy a utilizar minúsculas. Rayé un poquito, bueno. Voy a utilizar minúsculas porque es el émbolo menor, ¿cierto? Ya. Listo. Entonces, como este es el émbolo menor, voy a utilizar letras minúsculas. Pero entonces decimos la presión fue igual en el cilindro 1 y en el cilindro 2. Vamos a ver qué implica eso. Entonces, si las presiones fueron iguales, pues entonces quiere decir que esta relación de la fuerza sobre el área mayúsculas, es decir, lo que está sucediendo en el cilindro 1, debe ser igual a la relación de la fuerza sobre el área 2, lo que está sucediendo en el cilindro 2. Entonces, dijo el señor Pascal, si la presión en 1 es igual a la presión en 2, quiere decir que las relaciones deben ser iguales, es decir, la fuerza sobre el área en el cilindro mayor debe ser igual a la fuerza sobre el área en el cilindro menor, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, supongamos que la presión, como es igual, vamos a ponerle un valor de 20, por ejemplo. Vamos a decir que la presión es igual a 20. Querría decir entonces que en el cilindro la presión es 20, en el cilindro 1 la presión es 20 y en el cilindro 2 la presión es 20. Ok, las áreas son diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el área del cilindro grande, del émbolo grande, sea por ejemplo 20, ¿cierto? Y vamos a decir que el área del émbolo pequeño sea por ejemplo 5. Ok, ahí estamos diciendo entonces las áreas son diferentes. Bien, como las presiones son iguales, entonces querría decir que esta relación debe dar 20, ¿cierto? Vamos a ver, para que esta división me dé 20, pues entonces arriba debe ser la fuerza de 400, ¿cierto? 400 sobre 20, pues sería entonces 20. Y aquí a este lado, es decir, en el cilindro pequeño, también la relación debe dar 20. Para que esto me dé 20, pues seguramente aquí debo colocar 100, ¿cierto? 100 sobre 5 da 20. Oh, entonces, miren lo que encontramos. El cilindro grande tiene un área de 20. El cilindro pequeño tiene un área de 5 en sus émbolos, ¿cierto? La fuerza que se aplica, por ejemplo, en el émbolo grande es de 400 y la fuerza que resulta en el émbolo pequeño es de 100. Si lo queremos mirar invertido, entonces podría yo aplicar una fuerza de 100 en el émbolo pequeño y me resultaría una fuerza de 400 en el émbolo grande. De tal manera que las presiones son iguales, pero logramos multiplicar fuerzas, ¿sí? Gracias a este principio, ustedes, por ejemplo, cuando llevan su carrito a despinchar, entonces ven que un niño pequeñito de 5 o 7 añitos mete un gato hidráulico debajo de su carro y con su bracito que es pequeñito, entonces empieza a mover la palanquita, ¿cierto? Y logra levantar su carro que pesa 1 tonelada o más, 1000 kilogramos, ¿cierto? Si él lo hiciera directamente con su bracito, pues claramente no puede. Pero pues por medio de la aplicación, ¿sí? Con el gato hidráulico, utilizando el principio de Pascal, por medio de la aplicación, pues ya entonces puede multiplicar las fuerzas y de una manera pues bastante visible.
En una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 1 centímetro y 8 centímetros respectivamente. Si sobre el émbolo de área menor se ejerce una fuerza de 10 newtons, ¿qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo mayor? Otra vez. En una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 1 centímetro y 8 centímetros respectivamente. Si sobre el émbolo de área menor, vamos a trabajar, si sobre el émbolo de área menor se ejerce una fuerza de 10 newton, ¿qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo mayor? Ok, entonces vamos a hacer nuestro dibujito de la prensa. Es importante que nosotros aquí vayamos muy organizaditos para que las confusiones pues no nos hagan alargar el proceso. Entonces vamos a hacer nuestra prensa. Vamos a hacer aquí nuestro émbolo mayor. Supongamos acá que tenemos el émbolo menor. ¿Cierto? Ok. Importante que ustedes sean cuidadosos con la notación que ustedes lleven en sus apuntes. ¿Listo? Para no generar confusiones. Entonces, si este es nuestro émbolo mayor, pues vamos a ponerle acá una presión mayúscula igual a fuerza sobre área. Fíjense que son mayúsculas. Voy además a utilizar unos. ¿Listo? Y aquí vamos a decir que la presión es también fuerza sobre área, pero las voy a poner como minúsculas. ¿Listo? Y además voy a utilizar el número 2. Si ustedes quisieran utilizarlos como con letras mayúsculas ambas y le ponen el subíndice 2, perfecto. Si lo quieren utilizar solo con letras mayúsculas y minúsculas, perfecto. Lo importante es que ustedes tengan organizadito el tema. ¿Listo? Bien. Entonces nos están diciendo que son 2 cilindros y nos están dando el radio de cada uno de los cilindros. Me dicen que el radio de este cilindro es el grande, es de 8 centímetros. Y el radio de este cilindro pequeñito, ese radio es de 1 centímetro. ¿Cierto? Ok. Me dicen que sobre el radio de émbolo menor vamos a realizar una fuerza, ¿sí? Es decir, que aquí vamos a ejercer fuerza sobre este émbolo y esa fuerza tiene un valor de 10 newtons, ¿cierto? Entonces diremos esta fuerza, la voy a colocar con minúscula, sería una fuerza de 10 newton. La coloco con minúscula porque el problema nos dice que se realizará la fuerza sobre el émbolo menor. Dice acá, si sobre el émbolo de área menor se ejerce una fuerza de 10 newton. ¿Listo? Entonces por eso coloqué ahí la fuerza. Bien. Ahora, para resolver, nosotros vamos a la relación, ¿cierto? Vamos a escribir entonces que fuerza 1 sobre área 1 sería igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Ok. Y entonces me doy cuenta que cuando voy a hablar de los 10 newton, estos newton manejan unas unidades especiales. Si ustedes lo recuerdan, el newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Quiere decir entonces que aquí vamos a trabajar en metros, en kilogramos y en segundos, ¿sí? Pero fíjense que esta medida que nos están dando de los radios está en centímetros. Y es otra cosa, nos están dando la medida del radio, no nos están dando el área, ¿cierto? Entonces, sugeriría yo que lo primero que debemos hacer es hacer las conversiones de centímetros a metros y después hallar cada una de las áreas que vamos a trabajar. Ok, entonces vamos a ir con ese camino. Voy a borrar esto con un poquito. Bien. Ok. Entonces, primero diremos el radio
de 8 centímetros, si le hacemos conversión de unidades, sería igual a 0.08 metros, ¿cierto? Ahí está nuestra primera conversión. El radio del émbolo pequeño es de 1 centímetro. Por lo tanto, haciendo la conversión, encontraríamos que este radio queda de 0.01 metros. Ok, ya tenemos la conversión. Es decir, ya están unidades compatibles con los otros valores para poder realizar las operaciones, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hallar el valor de las áreas. ¿Listo? Entonces, recordando, el área de un círculo sería pi r cuadrado. Ese es el área. Ok, pues entonces vamos a aplicar esta fórmula a cada una de las áreas que tenemos, a cada uno de los radios que tenemos y encontraremos el área, ¿cierto? Del respectivo émbolo. Entonces vamos a ir con el área 1. El área 1, en mayúscula, diremos, sería 3.14 multiplicado por R. ¿Cuánto vale R mayúscula? Vale 0.08. 0.08 metros. Como me dice que el radio va al cuadrado, entonces cierro el paréntesis y por fuera del paréntesis pongo el cuadrado. Ok, y ahora entonces voy a hacer esta operación. Entonces el área 1 sería 0.020 0.096. Recordemos que pi es adimensional, ¿cierto? No tiene dimensiones. Y como elevamos metros al cuadrado, pues esas son las unidades que nos quedan. Metros cuadrados. Ok. Ahora vamos a hallar el otro área. Entonces, aquí una linecita de separación. Y el área menor sería entonces 3.14 multiplicado por, ¿cuánto vale el radio menor? 0.01. 0.01 metros. También elevado al cuadrado. De tal manera que el área 2 me va a dar 0.00314. Nuevamente las unidades me quedan metros cuadrados. Ok. Ya que tenemos las áreas, ¿sí? Entonces ahora sí podemos encontrar el valor del que nos están pidiendo. Vamos a ver. Volvamos a nuestra relación. Decimos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Fijémonos que tenemos el valor de la fuerza 2, de la fuerza que se ejerce sobre el émbolo menor, ¿cierto? Entonces, ese valor de la fuerza 2 es 10 newton. Tenemos el valor del área 2, que fue 0.000314. Tenemos el valor del área 1, que fue 0.020096, ¿cierto? Tenemos estos tres valores. Y lo que nos están pidiendo es el valor de la fuerza que se ejerce en el émbolo mayor, ¿cierto? Por lo tanto, pues lo que necesitamos es despejar esa F mayúscula, ¿verdad? Volvamos a escribir la relación. Dice F1 sobre A1 sería igual a F2 sobre área 2. Ok.
y debemos despejar entonces esa F mayúscula. Por lo tanto diremos F mayúscula, la F1, sería igual a F minúscula 2 multiplicado por el área 1 sobre el área 2. Ahí tenemos entonces la relación. Ok. Entonces vamos a reemplazar valores. Hagámoslo aquí en este pedacito para no cambiar de tablero. Entonces, reemplacemos valores. Decimos F1 sería igual a la fuerza 2, que dijimos que vale 10 newton. Por el área 1. El área 1 encontramos que valía 0.020. .020, 0.96 metros cuadrados. Ok. Sobre el área 2. El área 2, dijimos, vale 0.000314. Nuevamente metros cuadrados. Ok. Al hacer esa operación, entonces, pues fijémonos que se cancelan los metros cuadrados y los metros cuadrados, ¿cierto? Miremos, aquí podemos cancelar metros cuadrados y metros cuadrados, gracias a que aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Ok. Y pues vamos a hacer nuestra operación completa. Entonces diremos, este resultado nos da 640 y las unidades que me quedan son los newton. Listo. Ok. Y entonces ya tenemos resuelto nuestra situación, ¿cierto? Y entonces encontramos que si aplicamos sobre este émbolo de área menor, si aplicamos una fuerza de 10 newton, entonces lograremos aquí multiplicar la fuerza y encontraremos que ese valor de la fuerza que se aplica hacia arriba en este émbolo grande será de 640 newton. ¿Listo? Ok. Entonces, quedando claro eso, volvamos aquí a Fermavi. Revisamos. Y entonces ahora ustedes deben hacer aquí el ejercicio 1, 2 y 3 y dejar este anotadito también dentro de los trabajos que me van a enviar. Entonces ahorita vamos a dejar esto hasta aquí, hasta estos problemitas antes del principio de Arquímedes, hasta antes del principio de Arquímedes, es decir, hasta aquí donde les estoy resaltando. ¿Listo? Antes del principio de Arquímedes. Vamos a dejar los ejercicios hasta ahí me hacen en la primera entrega. ¿Listo? Recomendarles que sea muy organizadito, muy legible para mí. ¿Sí? Ahí resolvimos casi todo, imposible que no me lo vayan a dar claro y bien hecho. ¿Listo? Eso. Y entonces esa entrega se hace el 25. Perdón, no, el 26, el viernes 26. ¿Listo? Viernes 26, 12 de la noche, tranquilos. ¿Sí? Yo comprendo que tienen hartas tareas, entonces 12 de la noche, pero le dejamos para el 26 porque ya bajé bastante. O sea, los ejercicios más larguitos eran estos. Entonces lo dejamos para el viernes 26. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. No hay nadie que presente ninguna objeción, entonces, listo mis muchachos. Entonces yo creo que quedamos hasta ahí, 12:29, 12:30 ya, para que vayan a comer algo porque ya deben estar cansaditos y con hambre. Entonces mis muchachos, que estén felices, cuídense mucho y espero eso organizadito. Ya saben que en el grupo por WhatsApp no recibo nada exclusivo. Profe, una pregunta, qué pena. Señor, dígame. Para el 26 es antes del principio de Arquímedes, ¿sí?
Sí. O sea, principio de Vale, Arquímedes no entra. No entra. ¿Listo? Vale. Y me lo entregan el 26. Eso es. ¿Qué Pascal, no? Sí, señor. Está a principio de Pascal. ¿Listo? Eso. Y ya quedan tranquilos. Bueno, profe, gracias. Ojalá, Chao. ojalá les rinda y terminen hoy. Si pueden mandar hoy mejor de una vez, con eso ya no se les pierde la idea. ¿Listo? Eso es. Bueno, muchachos. profe. Entonces cuídense Chao, mucho, profe. que estén bien. Chao, profe, Que estén gracias. felices.